A nosotros nos tocó los aminoglucósidos. Ya nos conocen, Mafer Weckman, Irving Bustamante, Eric Tarango y yo, Eduardo Tarango. Primero les vamos a hablar qué son los aminoglucósidos. Son antibióticos que van a inhibir la síntesis de proteínas. Es un antibiótico bactericida y bacteriostático. Quiere decir que va a matar las bacterias directamente y también va a inhibir el crecimiento de dichas bacterias. También esta familia de antibióticos se va a conocer como las micinas y se van a liberar por las vías intramuscular e intravenoso. Aquí vamos a ver una imagen de cómo se va a aplicar intramuscular e intravenoso aquí. Estos fármacos no se van a poder metabolizar, por lo cual se van a excretar en la orina completamente intactos. Otro dato muy importante es que no van a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí les puse una imagen que las uniones celulares de la barrera hematoencefálica son se batalla mucho para atravesar esta barrera. Aquí les puse la estructura química de los aminoglucósidos. Algo importante que vamos a ver aquí es que cada aminoglucósido va a tener un anillo central de 6 carbonos. Van a contener sustituyentes de grupos aminos y también enlaces glucosídicos, por eso se van a llamar aminoglucósidos. Aquí tenemos la streptomicina, la gentamicina y la amicacina, neomicina, tobramicina. Ahora les vamos a hablar de la historia brevemente de los aminoglucósidos. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. En 1939, la penicilina se aisló y purificó. En 1943, Selman Waxman, un científico, aisló la streptomicina, que es el primer aminoglucósido que se descubrió de la bacteria Streptomyces griseos. Todos los aminoglucósidos, casi todos, se aislaron de esta familia de bacterias, los Streptomyces. Entonces, aquí en 1949, la neomicina vemos que se aisló de Streptomyces fradia. Aquí vamos a tener una imagen de la griseos y la fradia. La kanamicina se aisló en 1957 de Streptomyces kanamyceticus, que aquí vamos a ver una imagen de esa bacteria. Y luego en 1963, la gentamicina se aisló de Micromonospora purpurea. Aquí vamos a ver dos cultivos y dos muestras bacterianas de esta especie de bacteria. Bueno, en 1967, la tobramicina se aisló de Streptomyces tenebrarios. Unos 5 años después, la amicacina se aisló de la kanamicina, que es un antibiótico que se descubrió anteriormente. Y recientemente, en 1981, la amicacina se aprobó para uso clínico en los Estados Unidos. Y más reciente, en 2018, la plazomicina, que es un antibiótico nuevo, este, es antibiótico es resistente a las enzimas bacterianas que crean las bacterias cuando se hacen resistentes a los aminoglucósidos. Bueno, la plazomicina es una excepción porque ya es un antibiótico más avanzado y en 2018 se creó y se aprobó. Ahora la aplicación de los aminoglucósidos van a tener eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas, que aquí vamos a ver. Particularmente se van a recetar contra enterobacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella
Oxytoca, Enterobacter cloacae y varios más especies de enterobacterias. Además, van a tener eficaz contra otros tipos de bacterias como la Yersinia pestis, que es la bacteria de la plaga, y Francisella tularensis, que es la bacteria de la tularemia. También vamos a tener eficaz contra infecciones dérmicas como las Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, de la neumonía. Esta familia de los antibióticos no van a tener eficaz contra las bacterias anaerobias. Esto es debido a que van a requerir este transporte de electrones activo para su efecto deseado. Aquí les puse unos ejemplos de aminoglucósidos. Los tres más importantes van a ser la gentamicina, amicacina y tobramicina. Estos se van a utilizar para bacterias multiresistentes a otros antibióticos. Y también les puse varias aplicaciones de estos antibióticos. Empezando con la paramomicina, esto va a tener eficaz con protozoas, parásitos y amebas. La gentamicina contra la tularemia, amicacina contra tuberculosis y es un fármaco de segunda línea. La streptomicina va a tener eficaz contra tuberculosis, es un fármaco de segunda línea y también Yersinia y tularanisis. La tobramicina va a ayudar con la neumonía, infección óptica, que aquí vamos a ver unas gotitas, y infecciones del tracto urinario. La neomicina también vamos a encontrar en forma de pomada, que se conoce como neosporina, y va a ayudar con las infecciones dérmicas, como les mencioné, como Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, y la kanamicina contra la tuberculosis de segunda línea. Aquí les vamos a mencionar efectos adversos. Los más importantes que se encuentran con esta familia de antibióticos, que es la nefrotoxicidad, que es daño a los riñones, bloqueo neuromuscular, que va a ocurrir entre la unión neuromuscular, entre los nervios y el tejido muscular. Esto no va a permitir que alcancen señales al músculo. También la dermatitis, que aquí vamos a ver. Y uno de los efectos adversos más graves es la ototoxicidad, que también puede resultar con pérdida de otición. La kanamicina y amicacina van a causar daño coclear, que la cóclea va a ayudar con el balance y el equilibrio, y la gentamicina, streptomicina y trovamicina va a causar daño vestibular. La tromboflebitis es inflamación en los vasos. Esto va a resultar en un trombo que obviamente va a resultar en daño de los tejidos. Bueno, continuando, vamos a ver los principales de Diana. Y aquí vamos a ver dónde va a atacar el antibiótico, que puede ser en la membrana o en la célula. Y esto va a ser, como ya habíamos dicho, va a actuar vía la inhibición de síntesis de proteínas. Esto va a ocurrir en el sitio A del 16S ribosomal de la ribosoma 30S. Y lo que vamos a ver aquí es en la imagen donde se puede unir los aminoglucósidos en el 30S de la subunidad entera del RNA. Y lo que va a resultar es un síntesis de proteínas propensas en errores. Esto significa que va a permitir que los aminoácidos incorrectos se ensamblen y va a terminar liberando daño a la célula o a la membrana porque no está codificando correctamente. Adelante. Bueno, ok, continuando con lo que decía mi compañero, los mecanismos de acción, los principales, los aminoglucósidos, entre otros antibióticos, van a unirse irreversiblemente ya sea una de las dos subunidades, ¿no?
50S o 30S, pues específicamente como no se une a ambas, era lo que mencionábamos al principio, que tiene un efecto bactericida y bacterostático. Y justamente en la subunidad 30S es donde se acoplan específicamente el código genético con sus tripletes, y esto es lo que va, como sabemos, va a formar, son los codones que nos van formando específicamente qué aminoácido se va a ir uniendo para formar la proteína. Entonces, ya que esta subunidad va a estar ocupada por el aminoglucósido, no va a permitir que se ensamblen bien el ARN mensajero con sus tripletes correctamente, lo que va a dar a varias translocaciones. Y esto va a hacer que la bacteria no pueda formar proteínas que son esenciales para la bacteria, como lo sería proteínas de membrana para la señalización o proteínas estructurales justamente para la estructura de la membrana celular, o en el caso de proteínas que se necesitan para la replicación. Entonces, en estas subunidades donde prácticamente se va a parar la síntesis de proteínas, y a lo mejor eh, pudiera que la bacteria funcionara su unidad 50S, o que no se llenaran todos los ribosomas. A lo mejor no la mataría, pero sí haría un efecto bacteriostático, lo que sería, pues daría suficiente tiempo al organismo para que reaccione ante la infección, y así nos ayuda bastante este tipo de medicamentos. Siguiente. Vamos a continuar los tratamientos y descubrimientos nuevos que se van a encontrar. Unos aminoglucósidos han sido indispensables para infecciones agudas crónicas como la tuberculosis o la contención bacteriana de pseudomonas que se va a encontrar en el fibrosis quística. Recientemente han aparecido tratamientos híbridos de antibióticos para apoyar al paciente contra la toxicidad óptica y nefrótica. Y aquí en la imagen podemos ver la comparación de estos, pues la del efecto de la toxicidad del tratamiento. En el A y el C son tejidos sanos, y en el B y el D son los tejidos dañados. Pero la diferencia va a ser que en el A es directamente aminoglucósidos, y en el C al D son aminoglucósidos híbridos de tratamiento. Y podemos ver que sí apoya mucho el paciente contra la toxicidad porque continúa con más tejido sano. Y esto se va a poder ver con los anfilos catiónicos, como los lípidos catiónicos y los péptidos catiónicos, a la clorhexidina, y se han utilizado para la susceptibilidad a la resistencia, y como se reintrodujeron a la aminoglucosidad, analfílicos, que son promotores del tratamiento de bacterias. Y también eso va a apoyar los tratamientos híbridos. Y recientemente, en los últimos años, el uso de los aminoglucósidos para atacar enfermedades genéticas. Este va a ser, o el desarrollo de aminoglucósidos de diseño, porque es el diseño de esa enfermedad o que puede ser alterada para esa enfermedad. Y esto va a ser para la supresión eficiente del codón de parada y la toxicidad mínima para apoyar al paciente. Adelante. Muy bien, tenemos lo que son los mecanismos de resistencia. Principalmente vamos a tener la alteración del sitio blanco. Esto nos va a generar una mutación en los genes de las proteínas rizomales o de la ARN16S. Esto tiene una importancia clínica para la streptomicina, como habíamos hablado ahorita, es de los primeros que se descubrieron, ¿no? Tenemos como con segundo la redundancia de acumulación intracelular del compuesto. Puede ser observada en las pseudomonas SPP y otros bacilos gram negativos no fermentadores. Esta se va a encargar de la impermeabilidad de la membrana externa, de esta forma determinando un nivel de susceptibilidad intermedio a agentes bacterianos. Tenemos también que existen ciertas mutantes de alteración del acoplamiento de la síntesis de ATP con el transporte de electrones.
Lo que esto va a hacer va a disminuir la entrada del antimicrobiano a la bacteria por fallas de la generación de FPM. Y como tercer mecanismo vamos a tener la inactivación de los compuestos por enzimas modificantes de los aminoglucósidos o EAM. Van a catalizar la modificación covalente de grupos aminos e hidroxilos de la molécula y de esta forma van a debilitar la unión de los ribosomas bacterianos y a su vez afectando el ingreso del antibacteriano. Siguiente. Bueno, tenemos que se dividen EAM, se dividen en 3 grupos. El primero va a ser el grupo aminoglucósido acetiltransferasa. Van a acetilar los grupos amino utilizando como cofactor la acetilcoenzima A. Tenemos que el grupo aminoglucósido adeniltransferasa van a ser enzimas conocidas también como las nucleotidotransferasas y van a delinear los grupos hidroxilos o ciertos grupos hidroxilos. Tenemos aquí un ejemplo de de las acetiltransferasas. Es una enzima acetilante, la AC, segundo, que va a inactivar la gentamicina, pero no la micacina. Y por último tenemos el grupo aminoglucosídico fosforotransferasas. De estas van a modificar los grupos hidroxilos mediante la fosforilación. Estos tipos de enzimas van a utilizar nucleótidos trifosfatos o especialmente el ATP como un cofactor. La clasificación de estas enzimas se va a volver un poco más compleja si tenemos en cuenta que pueden ser bifuncionales y que en los sitios blancos pueden ser inactivados por diferentes grupos de isoenzimas. Tenemos que en la mayoría de los casos, especialmente para los bacilos gram negativos, la resistencia de los aminoglucósidos van a deber la acción al menos de una de estas enzimas. Pueden ser las 3, puede ser nada más una. Y con esto concluimos nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias.